Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre El Diablo a todas horas, película de Antonio Campos que se ha estrenado recientemente en Netflix. Lo primero que voy a hacer es concentrarme principalmente en los aspectos positivos de la película, que los tiene, ya que todo filme, aunque sea malo o directamente horroroso, siempre tiene aspectos positivos a destacar, ¿no? Entonces, lo primero que destacaría sería el reparto de la película. La verdad es que tiene un repartazo, Tom Holland, Robert Pattinson, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Riley Keough. La verdad es que da gusto verlos, ¿no? Intercambiando líneas de diálogo. Y yo creo que el que más destaca en la película es Tom Holland, que hace un papel bastante distinto a lo que nos tiene acostumbrados, que siempre hace de héroe o del chico joven, graciosete, con carisma, pero un poco apocado, ¿no? Y en esta película realmente demuestra su nivel en cuanto a actor dramático y tiene algunas de las mejores escenas de la película. Los actores y actrices de la película en general lo hacen bien. El problema viene de un guión que creo que tiene muchos problemas y dentro de muy poco le voy a contar el porqué. Pero mi principal sorpresa negativa, debo decir, es la de Robert Pattinson, que a mí me parece un actor de grandísimo nivel y si no, les recomiendo que vean tanto Good Time como El Faro, que es una locura de película y maravillosa al mismo tiempo y creo que es una de las mejores interpretaciones que ha hecho Robert Pattinson en toda su carrera, pero en esta película creo que está totalmente miscast, está desubicado. Creo que el acercamiento a su personaje es tan extraño que por momentos no sé si genera cierta hilaridad involuntaria, ¿no? Porque le da un acento sureño a la película que está establecida en los años 50 y 60, ¿no? En el sur de Estados Unidos. Y su acento es tan extraño y tiene una voz tan fina y un lenguaje corporal tan específico para mal que creo que lo que hace es que no te tomes en serio el personaje en ningún momento y cuando ves a un personaje como el de Tom Holland que es más serio, más introspectivo y más intenso, cuando comparten alguna escena juntos hay un desequilibrio de tonos que realmente no encajan bien, así que yo creo que lo peor de la película a nivel de reparto es Robert Pattinson, pero no porque yo crea que no sabe actuar, porque me lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, sino porque creo que su acercamiento o quizás la dirección de Antonio Campos no ha sido la adecuada. Por otra parte, otra cosa que quería destacar es la hermosa fotografía de la película. Creo que está muy bien fotografiada y tiene esa suciedad que requiere la película, ¿no? Porque es una película muy sombría, muy violenta y la verdad es que te genera bastante mal rollo e incomodidad en varios momentos. Entonces creo que la fotografía encaja a la perfección con el tono que quiere imprimir Antonio Campos en la película, aunque no siempre lo consiga. Los problemas vienen de ahora en adelante. Y es que creo que la película intenta hacer muchas cosas, intenta ser muy ambiciosa a nivel temático, quiere ser una película de historias cruzadas, ¿no? Que hay muchas historias que parecen que no tienen relación entre sí, pero que poco a poco vas viendo cómo sus caminos se entrecruzan. Y creo que no funciona principalmente por el montaje. El guión tampoco ayuda, pero bueno, como ya les dije, hablaremos del guión en breve. Pero ahora concentrándome en el montaje, creo que no le viene nada bien a la película el hecho de que esté todo el rato saltando en el tiempo. En algunos momentos son breves flashbacks, en otros momentos son escenas que literalmente están ahí para explicarte una cosa que acaba de ocurrir y que realmente no necesita contexto. Solo con utilizar narrativa visual ya nos habrían podido explicar numerosas cosas y la película habría durado mucho menos, porque dura casi 2 horas y 20. Y nos habría ayudado a entender las cosas sin necesidad de sobreexplicación. Y creo que la película debería haber tenido un montaje un poquito más convencional, pero que le ayude a que las historias respiren entre sí, ¿no? Que no haya tanto salto que por momentos llega a ser incluso hasta confuso. Y en ese sentido creo que una de las cosas que más adolece la película es la voz en off. La voz en off es horrible, una de las peores voces en off que he escuchado en años en cualquier película. Y creo que la voz en off siempre es un arma de doble filo, ¿no? Porque hay algunas películas a las que le sienta de maravilla, como puede ser Adaptation, El ladrón de orquídeas, Kiss Kiss Bang Bang, la película de Shane Black con Robert Downey Jr. y Val Kilmer, que es maravillosa. Pero cuando utilizas la voz en off para contar cosas que estamos viendo en pantalla, para adelantarnos cosas que todavía no han sucedido y para remarcar pensamientos de los personajes mientras nos estás mostrando a ese personaje ya mostrando ese conflicto que tiene interior con su interpretación, se vuelve tan redundante, tan repetitiva que al final parece que te están dando con un mazo en la cabeza. En plan, ¿qué necesidad tienes de explicarme las cosas 2 veces? Primero con las imágenes y luego con la voz en off. Hay un momento en la película, no me lo estoy inventando, en el que el personaje de Tom Holland empieza una frase,
se queda a mitad, empieza la voz en off a decirnos cómo se está sintiendo el personaje de Tom Holland y luego se calla el de la voz en off y sigue hablando Tom Holland como si hubiera hecho un parón solo para que podamos escuchar a la voz en off. Es rarísimo y queda fatal, horrible. Yo no entiendo exactamente cuál era el objetivo de Antonio Campos en este sentido, porque lo que les dije, las voces en off las carga el diablo. Ya Woody Allen ha tenido muchos problemas en estos últimos 10 o 12 años con las voces en off, que lo único que hacen es remarcar cosas que ya sabemos o contarnos cosas y volverse sobreexpositivo. Y esta película creo que tiene un problema brutal en lo que a el uso de la voz en off se refiere. Y luego el guión no tiene prácticamente nada para proporcionar a sus personajes, porque se sienten de cartón piedra, se sienten en muchos momentos que tienen que darnos más información, pero no contándonosla, sino mostrándonosla para que nosotros entendamos por qué son de la forma que son, ¿no? En muchos momentos nos están contextualizando tanto a base de la voz del narrador y de los propios personajes, cómo hablan entre sí, que al final te acabas aburriendo muchísimo porque todo el rato es, vale, esta frase va dirigida al espectador, no tiene mucho sentido que lo diga este actor, pero lo está diciendo porque es información que necesitamos los espectadores para entender qué relación tienen dos personajes. En plan, hermano pequeño, que sepas que me dices hermano... Por cierto, está lloviendo muchísimo ahora mismo, por si oyen algo de fondo. Hay una escena en la que dos personajes no tienes ni idea de por qué se conocen, cuál es su relación, y hasta que no utilizan una palabra concreta, en plan hermano mayor, hermano pequeño, primo, tío, no sabes quiénes son. Y entonces es como que se siente tan forzado. No me lo cuentes de esa manera, cuéntamelo a través de una historia, de una anécdota o de la forma en la que interactúan entre ellos. Pero la película en ningún momento hace eso. En todo el rato está contextualizando al espectador, utilizando frases burdas y que en muchos momentos se siente torpísimo. Yo creo que hay ciertas películas que tienen ambición temática desmedida y creo que esta es una de ellas. También recuerdo una que me gustó mucho más que esta, eso sí, que se llama The Place Beyond the Pines, no recuerdo cómo se llamaba en español. Es la película de Derek Cianfrance, el director de Blue Valentine, que estaba protagonizada ambas por Ryan Gosling, y es una película que contaba 3 historias distintas y en distintos momentos temporales. Pero claro, las 3 no son tan interesantes y no funcionan tan bien, entonces crea cierto desequilibrio. Pues en esta película ocurre lo mismo, pero llevado a otro nivel muchísimo peor. Entonces llega un momento en el que estás viendo un montón de historias que parecen inconexas y que las intentan unir, que esa es otra cosa, las intentan unir de forma tan forzada. Es en plan, este personaje hace esta cosa, va en coche a ciertos sitios y antes o después tenemos que hacer que se cruce con este personaje. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues que este personaje justo haga lo que necesita este otro para que puedan cruzarse. Es en plan, es todo tan forzado. Yo no sé si la novela era así, quiero pensar que no, que estaba mejor escrita, pero es como si hubieran intentado adaptar el libro y no sabían exactamente bien cómo y se agarran a ciertos elementos que funcionan en papel, en el libro, pero que en una película, teniendo elementos visuales, tienes que ser capaz de aprovecharlos, ¿no? Y yo creo que en muchos momentos Antonio Campos no tiene ningún interés en contarnos nada de eso. Y me da rabia porque yo de Antonio Campos ya había visto otra película que se llama Simon Killer, que es súper interesante y creo que además está en Filming. Wow, acaba de caer un rayo. Perdón, se me va la olla porque estoy escuchando súper fuerte como llueve. Y Simon Killer creo que está en Filming y se las recomiendo si tienen la oportunidad de verlas porque es súper buena. Pero no sé qué le pasó aquí, quizás el exceso de ambición, pero la película prácticamente no funciona en ningún momento. Y gracias al personaje de Tom Holland es mínimamente aceptable en algunos momentos, pero incluso así el visionado se me hizo cuesta arriba. Así que en definitiva El Diablo a todas horas me ha parecido una película fallida y decepcionante a todos los niveles. Pocas cosas se salvan y me da mucha rabia porque Antonio Campos sé que es un gran director y tenía un repartazo para que se lucieran, pero falla a tantos niveles que al final acabas con una frustración. Yo por lo menos siento frustración ahora mismo por no haberme gustado más una película de estas características, porque además es muy del estilo de película que a mí me gusta, ¿no? En plan thriller, dramático, con toques muy oscuros, con violencia explícita, con personajes que son llevados a extremos, ¿no? Además, la película tenía mucho potencial, ¿no? Porque nos habla sobre la naturaleza cíclica del ser humano, de cómo caemos en los mismos errores de generaciones anteriores, de cómo se nos apodera nuestro demonio interior, ¿no? Ese monstruo que intentamos contener pero que a veces se apodera de nosotros. Pero aunque las bases están sentadas, están
bien preparadas para que luego la película alce el vuelo y brille, realmente se acaba sintiendo como un entretenimiento descafeinado que en muchos momentos se siente deslavazado y que no conectan las historias como deben entre sí. Así que si tienen curiosidad por verla porque hay un repartazo detrás, pues échenle un vistazo, porque no significa que el hecho que a mí no me haya gustado, que a ustedes no les vaya a gustar, pero les digo que no vayan con las expectativas muy altas porque quizás se pueden llevar una decepción. Y esto ha sido todo por hoy, cinéfilos. Simplemente quería decirles para terminar, porque no lo había comentado en anteriores vídeos, que si recuerdan, cuando hice el sorteo, Inés había sido la ganadora de dicho sorteo y yo le había dado una semana de plazo para que ella contactara conmigo. Es más, yo le escribí a su mensaje que dejó en YouTube para que le llegara una notificación, ¿no? Pero pasaron 8, 10, 12 días y en ningún momento me contestó, y entonces ya no pude esperar más y tuve que saltar al siguiente, a la reserva, que era de Jos M. Trivi. Así que contacté con él y me respondió rápidamente y finalmente pude enviarle el Blu-ray de Capitán Fantástica. Así que espero que disfrutes mucho del Blu-ray, José, y un placer que te lo haya llevado, la verdad. Mi objetivo es seguir regalando Blu-rays en el futuro, pero espero que no vuelvan a surgir estos problemas, porque yo lo que quiero es que el primer ganador del sorteo sea el que se lo lleve, ¿no? Que no tenga que estar tirando de reservas para que luego a lo mejor Inés dentro de un mes se dé cuenta del sorteo y diga: qué rabia que no respondí a tiempo, ¿no? Pero es lo que toca, ¿no? Yo lo que quiero es simplemente que se puedan llevar la película y verla a casa. Así que nada, lo dicho, un placer. Dentro de poco van a tener más vídeos y les recomiendo sobre todo que vean el nuevo vídeo que he publicado sobre Woody Allen, que hablo sobre mi relación con su cine, cómo se originó todo mi amor por su filmografía, y que ya está disponible en el canal. Así que nada más, un placer, y la semana que viene tendrán más vídeos, pero hasta entonces nos vemos en el cine.